Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludamos en esta mañana. Y fíjense que nos dimos cuenta de que es bien. Las guerras, invasiones, intervenciones, inflaciones y hasta decepciones. Estamos aquí puestos y dispuestos en esta mañana a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts. Gracias por su preferencia en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en Spotify, en iHeartRadio y también, por supuesto, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos, bueno, hasta me bañé con decirles ya, o sea, el colmo de los colmos, y estamos listos para empezar con un resumen, las noticias más importantes. Hoy, viernes 11 de marzo, 2022. Empezamos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Ucrania. La crisis con Occidente. A fuego lento está calentándose esta problemática entre Rusia y Ucrania. El Senado de los Estados Unidos aprueba un paquete de emergencia de ayuda militar y humanitaria por $13,600 millones para Ucrania y sus aliados europeos, sumando un impulso a un proyecto de ley de gastos de todo el gobierno que tiene 5 meses de retraso. Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, dice que los republicanos respaldaron el gasto, pero criticaron al presidente Biden por moverse demasiado tímidamente, como en la disputa no resuelta con Polonia sobre cómo esa nación podría entregar aviones de combate MiG a Ucrania que sus pilotos supieran volar. Los ministros de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov y Dmytro Kuleba de Ucrania se reunieron en Turquía. Esta reunión entre Rusia y Ucrania ha sido la de mayor nivel por los funcionarios que ahora estuvieron en sus representaciones, tanto me refiero a Kuleba como a Lavrov. No se habían reunido a ese nivel. Sergei Lavrov reiteró la exigencia de que Ucrania se desarme y acepte un estatus neutral. Reprobó que Kiev busca reuniones sin propuestas concretas. Culpó también Lavrov a Occidente de intensificar el conflicto al armar a su vecino, porque lo está asistiendo con una ayuda militar impresionante. Dmytro Kuleba dijo que no logró ninguna promesa de Lavrov para detener los ataques a fin de que la ayuda pueda llegar a los civiles y haya corredores de evacuación de cientos de miles de personas atrapadas, por ejemplo, en la ciudad de Mariupol. Antes, Mevlut Cavusoglu, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, aseguró que el objetivo principal era allanar el camino para una próxima reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Y esa es la única que falta. Y si no se ponen de acuerdo los top de top, pues entonces ya estuvo que no se pudo hacer nada. Vladimir Putin, presidente de Rusia, asegura que las sanciones occidentales son ilegítimas y que su país resolverá con calma los problemas económicos derivados. Y miren que van a estar mucha calma para resolver los problemas económicos que tiene Rusia. Aclara que Moscú seguirá cumpliendo con sus obligaciones contractuales como importante productor energético que suministra nada más 1/3 de todo el gas que se consume en Europa. Anton Silvanov, ministro de Finanzas, afirma que Rusia tomó medidas para limitar la salida de capitales y señala que pagará su deuda externa, pero la pagará en rublos, su moneda. За последние 2 недели западными странами развернута, по сути, финансовая и экономическая война против России. Ahí estaban en este Zoom, estaba Vladimir Putin, todo el gabinete de guerra del presidente Putin. Y dice Silvanov, en esencia, los países occidentales han declarado una guerra económica y financiera en contra de Rusia en las últimas 2 semanas. Silvanov destacó que Occidente incumplió sus obligaciones con Rusia al congelar sus reservas de oro y de monedas extranjeras.
В этих условиях первоочередной приоритет для нас – стабилизировать ситуацию в финансовой системе. En estas condiciones, nuestra prioridad es estabilizar la situación en el sistema financiero ruso, dice el ministro de Finanzas de Vladimir Putin. Hasta ahora el costo de la destrucción en Ucrania, bueno, el costo humano, que es el primero, ¿no?, que debemos estar pensando, hasta este momento no ha sido posible evaluar. Hay muertos tirados en las calles de ciudades en Ucrania. Hay hospitales que han sido atacados directamente por el ejército ruso. Ha habido niños muertos, ha habido mujeres muertas, ha habido ancianos muertos, ha habido población en lo general muerta. Ahora tienen sed, tienen hambre. O sea, la parte humana es la parte humana. Ahora, la parte de la devastación económica hasta este momento, según Oleg Ustenko, que es el principal asesor económico del gobierno de Ucrania, dice, ha sido de unos 100,000 millones de dólares. The humanitarian disaster now in Ukraine is much worse than anybody can imagine. So I would say that what is really needed to be done is to introduce the full embargo worldwide on Russian oil and gas industry. This is blood money. Really blood money. Dice, la situación es un desastre mucho más profundo de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Lo que realmente se necesita es introducir un embargo total en todo el mundo sobre el petróleo y el gas rusos. Ese dinero está ensangrentado. El Fondo Monetario Internacional aprobó el miércoles 1.400 millones de dólares en financiamiento de emergencia para Ucrania, y el Banco Mundial también trabaja para implementar un préstamo complementario de 500 millones de dólares más. Esto no es ni cerca de lo que se necesita en Ucrania, pero están dispersándose poco a poco recursos para este atribulado país. Rusia comunicó que abrirá corredores humanitarios diarios para permitir que los ucranianos lleguen a su territorio, mientras que Kiev pidió que se permita la evacuación de civiles hacia el oeste. Al menos 71 niños murieron y más de 100 resultaron heridos en Ucrania desde el inicio de la ofensiva, según denuncia Lyudmila Denisova, encargada de los derechos humanos en el Parlamento ucraniano. Contó que en Malin, al oeste de Kiev, 5 personas murieron, 3 de ellas niños, cuando 7 casas fueron arteramente bombardeadas. El ataque aéreo a un hospital en Mariupol mató a 3 personas, incluida una niña, según confirma el ayuntamiento, que está atendiendo fuera del ayuntamiento porque ese ya está ocupado por los rusos. Rusia acusó montaje y provocación de Ucrania para incitar la agitación antirrusa de Occidente. Aseguró que las 2 explosiones que devastaron el edificio fueron causadas por artefactos explosivos colocados cerca. La Organización Mundial de la Salud ratificó 18 ataques a instalaciones médicas, o sea, a hospitales, desde que comenzó la invasión rusa hace 2 semanas. Roman Abramovich, el propietario del Chelsea, del equipo de fútbol, fue incluido el día de ayer entre los multimillonarios rusos sancionados por el gobierno británico debido a la invasión a Ucrania, lo que implicó la congelación de sus recursos y la suspensión de la venta del club campeón de Europa, que, sin embargo, podrá seguir jugando. Meta Platforms permitirá a los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países llamar a la violencia en contra de los rusos y los soldados rusos en el contexto de la invasión a Ucrania, según correos electrónicos internos vistos por agencias internacionales en un cambio temporal de su política de incitación al odio. Los elevados precios de los combustibles, pero también de los commodities, de los alimentos, de los bienes provocados por la invasión rusa a Ucrania, agregarán aproximadamente un 1% de las tasas de inflación en lo general en todo el mundo. En las principales economías latinoamericanas pegará fuerte, según Nikhil Shangani, que es economista de Capital Economics. Se esperan tasas en la región que empiecen a bajar durante la segunda mitad del año, esto pensando que el conflicto no termine, pero la inflación, por ejemplo, en alimentos, tendrá un mayor impacto en América Latina, fundamentalmente en Brasil, en México y en Chile. Y son aumentos que en la tasa, por ejemplo, referida a la canasta básica,
podrían ser hasta de aumentos hasta del 30% en algunos productos. Fíjense este es fuerte. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto lo dice Oksana Damaterska, embajadora de Ucrania en México, al pedir al gobierno federal que se sume a las sanciones impuestas por el mundo occidental a Rusia. Y lo dice así. Esperamos que México se una a las acciones de la comunidad internacional, como son las sanciones económicas, el aislamiento y exclusión de Rusia de todos los foros posibles. Bueno, Oksana Damaterska pidió a los legisladores impulsar decisiones como suspender al interior del país herramientas de propaganda rusa, como la agencia RT, por ejemplo. Sostuvo que este tipo de acciones nada tiene que ver con la libertad de expresión, porque en Rusia ese derecho no existe. Me gustaría poder transmitir a mi gobierno que en estas cuestiones podemos contar con el apoyo de los legisladores mexicanos. Son ustedes quienes pueden influir en las decisiones que se adoptan. Por ejemplo, en suspender el funcionamiento de herramientas de la propaganda y desinformación rusa. Desinformación rusa, dice Damaterska, la embajadora de Ucrania en nuestro país. Oigan, este evento estuvo horrible. El Parlamento Europeo pide al gobierno de México garantizar la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, al destacar que tan solo en este año han sido asesinados 7 comunicadores en el país. En una resolución aprobada por 607 votos a favor, el Parlamento de Europa manifestó preocupación por las frecuentes críticas de Andrés Manuel López Obrador en contra de reporteros, activistas y propietarios de medios de comunicación. El Parlamento de Europa dice que los legisladores resaltaron que la situación de violencia en contra de comunicadores en México se deterioró desde las elecciones en el 2018. Contabilizó que desde esa fecha al menos 47 periodistas han sido asesinados y prevalece un 95% de impunidad de homicidios a reporteros. Subraya que las iniciativas de reformas constitucionales del actual gobierno plantean dudas sobre la estabilidad del Estado de Derecho en México. Inquietudes desde Europa ante la propuesta que busca limitar la participación de organizaciones de la sociedad civil que tengan financiamientos del extranjero. Los diputados concluyeron que la retórica populista de abuso y estigmatización que Andrés Manuel López Obrador utiliza en sus conferencias matutinas en contra de activistas y de periodistas genera un ambiente de agitación incesante en contra de comunicadores independientes, pero en un tono que no lo puedo entender, inusual, lleno de adjetivos, de descalificaciones. La presidencia de la República Mexicana acusó a los integrantes del Parlamento Europeo de actuar como borregos frente a una estrategia reaccionaria y golpista que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar, dice el gobierno de México, la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en México. En un pronunciamiento sostuvo que los integrantes del Parlamento Europeo fueron cómplices de pasadas administraciones que violaron los derechos humanos en México. Le recordó que, a diferencia de las naciones europeas, México es pacifista y no envía armas a países en conflicto como ellos, dice, como ustedes lo hacen. Al calificar la resolución del Parlamento como un panfleto, instó a los eurodiputados a informarse antes de votar y poner fin a su actitud injerencista. ¿Quién habrá redactado esto? Dice el gobierno mexicano, no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Dice en esta respuesta, que es una bravata, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y con esto, obvio, el Parlamento Europeo tendrá reacciones. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Los grupos del narcotráfico en México blanquean al año unos 25,000 millones de dólares
a través de bitcoins, de acuerdo con un informe mundial de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Explica que para no superar el umbral de operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, hacen inversiones de $7,500, pero muchas, ¿no? Muchas, como hormigas. 7,500, así. Y esto se le llama smurfing, o se le llama también atomización, que es una forma de meter a través del sistema de bitcoins cantidades que se mantengan por abajo en discreción, que son pequeñitas, pero en volumen son enormes. Y esto está constantemente utilizando este tipo de cuentas para hacer una serie de compras en línea en pequeñas cantidades, lo que le permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo. Esto, según la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, grupos delictivos organizados mexicanos como colombianos aumentaron el uso de monedas virtuales debido al anonimato y a la rapidez de las operaciones. Durante la presentación de un reporte en México, Raúl Martín del Campo Sánchez, miembro de esta Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, hizo un llamado a los gobiernos a fortalecer los servicios postales estatales, ya que son usados por estos grupos criminales para traficar con drogas. Por falta de acuerdos, las comisiones de energía y puntos constitucionales encargadas de dictaminar la reforma eléctrica acordaron una prórroga por el tiempo que sea necesario y que llevarán al Pleno para su eventual aprobación. Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara, hablaba con nosotros el día de ayer y ratifica lo que ayer nos dijo. Se hace una prórroga porque se les vence el tiempo. Eso también es un mensaje para todos, porque luego me dicen, ¿qué día votan? Pues ¿cómo votamos si no hay ni dictamen? Y para que haya dictamen tiene que haber un contexto político favorable. Rubén Moreira dice que la prórroga es necesaria porque los foros del Parlamento abierto consumieron una buena parte del tiempo para el debate. Ahora mismo no hay una ruta, nosotros estamos pensando que debe haber una ruta. Creo que a la mayoría le corresponde hacer una nueva propuesta sobre la reforma eléctrica, y el grupo mayoritario tiene que generar las condiciones legislativas para que suceda su pretensión, dirían los abogados. Si no genera esas condiciones, pues no, nosotros no estamos en la oportunidad de generarlas. La iniciativa no es nuestra. Braskem Idesa, esta empresa, planea invertir alrededor de $150 millones para expandir su planta petroquímica insignia en México después de resolver un conflicto con Pemex, la empresa conjunta entre la mexicana Idesa y Braskem, una filial del conglomerado de Odebrecht. Usaría la inversión para incrementar 20% la producción de su planta de polietileno etileno 21 para el 2025, según dice el presidente ejecutivo de la firma. Y con ello, nuevamente se le abre la puerta a Odebrecht en México. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, trabaja en un proyecto de ley que presionaría a los bancos para que otorguen créditos baratos a pequeñas y a medianas empresas como parte de esfuerzos para reactivar la estancada recuperación de la economía mexicana. Y lo que no hace el presidente, ahora lo está tratando de hacer el Senado para ver si por ahí puede haber un plan de recuperación para la economía mexicana. La compañía farmacéutica y de soluciones para la agricultura Bayer anunció una inversión de 7,500 millones de pesos en los 3 siguientes años. La multinacional, que cumplió 100 años en México, es la cuarta farmacéutica más importante, con más de 50 marcas, una producción de más de 2,000 millones de soluciones al año y con 5,000 colaboradores. Los trabajadores que reclamen pagos de pensiones, devolución de aportaciones al Seguro Social y al Infonavit, o que presenten inconformidades en contra de su Afore, tendrán que acudir inicialmente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta no es una muy buena señal, porque ahí va a meter este mecanismo al ciudadano a una tramitología que para qué le voy a contar a usted. Si bien el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es moderno y está a la altura de otros de América Latina, la conectividad será un reto para su funcionalidad, admite Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Mal empieza la semana cuando lo ahorcan uno en lunes, ¿no?
Está entrando este hombre a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y ayer parecía vocero del presidente de la República hablando loas del aeropuerto Felipe Ángeles. Y dice que como no está conectado, pues que ese es otro reto, ¿no? Que tiene el aeropuerto con la conectividad y que el aeropuerto, dice, estaban muy impresionados muchos empresarios que vieron el proyecto ya en lo físico, que es una maravilla. O sea, qué metamorfosis. La Secretaría de la Defensa Nacional organizó una ruta ciclista por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una especie de reedición de lo que hacía López Obrador cuando inauguraba un segundo piso. ¿Se acuerdan ustedes? Que hacía una caminata y todos gozaban ahí, una rodada ahí con bicicletas y todo. Lo mismo para el aeropuerto. Durante la mañanera del día de ayer se difundieron los proyectos e inversión que se planean por el gobierno de la Ciudad de México, rompiendo la regla de no promover nada que tenga que ver con el gobierno en vísperas de la revocación de mandato, que es una elección, una selección de lo que fue una elección sobre un presidente. Y esto tiene un mandato constitucional. Y el presidente rompe cada vez que se le pega la gana a la ley electoral mexicana. Oigan ustedes. Las 4 secciones van a tener una conectividad desde la primera hasta la cuarta. Va a haber un cablebús que va a conectar las 4 secciones y además distintas conectividades como puentes peatonales que realmente serán obras artísticas. Adelante. La inversión total del proyecto son 10,000 millones de pesos. La inauguración de este proyecto será en diciembre del 2023. Bueno, el Consejo, la cara de Claudia lo dice todo. El Consejo Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral dictó medidas cautelares en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por violar la veda electoral y lo emplaza a borrar en un plazo máximo de 48 horas publicaciones sobre programas sociales dirigidos a jefas de familia y personas con discapacidad que lanzó en redes sociales. La Comisión Permanente del PAN aprobó la candidatura de Natividad Díaz al gobierno de Oaxaca, con lo que se cae toda posibilidad de que el PAN fuera en alianza con el PRI y con el PRD para el gobierno de Oaxaca. El priista Alejandro Avilés Álvarez será el candidato al gobierno del estado. ¿Cuál es el argumento del PAN? Bueno, entendemos que ha sido la relación tan cercana que ha habido del gobernador del estado, Alejandro Murat, con la Cuarta Transformación. Nuevo León regresó a semáforo epidemiológico verde, con lo que el gobierno estatal levanta la obligatoriedad del uso del cubrebocas. Vamos a seguir vacunando. Vamos a seguir con la reactivación económica. Quiero pedirles que ante esta buena noticia nos animemos a salir fortalecidos, a aprender de la pandemia y a aprender de nuestros errores, que a partir del próximo domingo ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos. Quedará opcional para cada ciudadano. Mientras que Alma Rosa Marroquín, que es la secretaria de Salud de Nuevo León, recomendó mantener el uso de mascarillas a personas embarazadas, mujeres embarazadas y a personas vulnerables. En 2019, Paola Soria fue trasplantada con un riñón que le donó su madre. En el 2021 su cuerpo rechazó el injerto por la intermitencia, o sea, falta de abasto del tratamiento por parte del Seguro Social, según acusa esta joven de 29 años, quien permanece dentro de la organización Héroes y Guerreros y que acudió a protestar a la Cámara de Diputados por el desabasto de fármacos. Tuvo que enfrentar ese problema de carácter personal en lugar de que fuera asistida por las instancias de salud mexicanas. Luego de una cirugía de alta especialidad que duró más de 3 horas, expertos del Seguro Social lograron salvarle el ojo izquierdo a Juan Manuel N.,
quien sufrió lesiones el pasado 5 de marzo durante los disturbios en el estadio de La Corregidora en Querétaro. El grupo de 220 investigadores que envió una solicitud para que el Sistema Nacional de Investigadores atendiera las denuncias por plagio académico en contra de, ¿quién creen? Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, acusó que desechar esta queja, como ya lo hizo el CONACYT, sienta un mal precedente para la ciencia en México y es un agravio para la comunidad científica. De acuerdo con la resolución de la Junta de Honor, ninguno de los 220 investigadores tenía un interés directo en denunciar los plagios porque no son autores o detentan los derechos de las obras que habrían sido plagiadas. Y con esto se echan para atrás de una acusación que ya tenían enfilada en contra del fiscal general, que bien ganada se la tenía. Y pues nuevamente, pues así no avanzamos, ¿no? Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que el 75% de los cartuchos de un arsenal asegurado en Sonora la semana pasada son de origen ruso, aunque en su mayoría las armas son de los Estados Unidos. En lo que corresponde a cartuchos, los más de 3 millones de cartuchos, ahí el 75% de estos cartuchos son de procedencia rusa y el 25% de procedencia estadounidense. También mencionar que de las armas largas, lo que son los fusiles calibre 50, las ametralladoras calibre 50, los fusiles 223, pues en su mayoría son de origen estadounidense. Lo que corresponde y lo que son, no cabe duda que el nivel de educación del gabinete del presidente pues es lo que hay, ¿no? Como decía aquel César Arturo Valencia Caballero, alcalde de Aguililla, fue asesinado por hombres armados, según confirma el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Los enfrentamientos entre autodefensas y sicarios frente al ayuntamiento de Parangaricutiro, en Michoacán, dejaron 5 muertos y más de 10 criminales desaparecidos, según información de autoridades locales. Antes, pobladores alertaron sobre ráfagas de alto calibre y movilizaciones de camionetas blindadas y de monstruos o vehículos blindados artesanalmente que fueron utilizados por los carteles unidos para intentar apoderarse de la cabecera municipal, pero fueron enfrentados por grupos locales vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, trataban de atacar a la alcaldía, un cártel, los cárteles unidos, y otro cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, fue el que defendió a la alcaldía. O sea, ¿en dónde está la autoridad? Es impresionante. Estamos chapoteando en lodo. Bueno, digo en lodo por decir algo. Maestros y alumnos tuvieron que atrincherarse en sus aulas por más de 3 horas, luego que diversos enfrentamientos se dieron entre grupos armados en la comunidad de Matanguarán, ubicada a 13 kilómetros de la cabecera municipal de Uruapan, en Michoacán. La Fiscalía de Veracruz no ofreció una sola prueba para acreditar que José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, fuera el autor intelectual del asesinato de Remigio Tobar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, en Veracruz, argumentó el juez que ordenó liberarlo. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Rubén Jasso, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de la función pública. Gabriel Boric, el criticó a los gobiernos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, como prometió renovar a la izquierda en América Latina luego de asumir hoy como nuevo presidente de Chile. Y con esto Boric se separa de los países que están en el eje del Foro de Sao Paulo, criticando a estos países que les digo, y pues ahora falta ver algunas reacciones de el papá del socialismo en América Latina, que ahora es Andrés Manuel López Obrador. Elon Musk y Grims tienen un segundo bebé que mantuvieron en secreto desde diciembre del 2021. Nació por vientre sustituto. De acuerdo con el Daily Mail, la cantante reveló la existencia de su hija a una revista luego de haber escuchado el llanto de esta durante una entrevista que le hacían. Ahí le preguntaron, ¿y quién está llorando? Y ahí tuvo que aceptar que había tenido a una bebé
en un vientre sustituto y que es la segunda herencia del hombre más rico del planeta Tierra. El estado del país. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Pues fíjense que ayer sí se puso muy feo el asunto porque les habíamos dicho semanas atrás que cuando el presidente de la República habló de hacerle y ponerle una pausa a la relación con España, vendría una reacción del Parlamento Europeo, ya que España es un miembro importante del Parlamento Europeo y que esta pausa detectada en México por la voz estridente del presidente de todos los mexicanos, que es Andrés Manuel López Obrador, tendría que haber tenido repercusiones en España, por supuesto, y estas tendrían que haber sido hechas eco en el propio Parlamento. Es decir, hay que entender que la zona europea está regida por gobiernos, pero también por un gobierno, es decir, gobiernos de cada país, pero por un gobierno corporativo, que es el cuerpo de las naciones de la Unión Europea. Y el día de ayer hubo muchos pronunciamientos de parlamentarios que reprobaron la actitud del presidente de la República de México, de Andrés Manuel López Obrador, al que le llamaron populista por los agravios y la falta de garantías al ejercicio periodístico y de lucha de activistas y de derechos humanos. Y que aparte había una especie de inhibición de las libertades a organizaciones que, por ejemplo, reciben financiamientos del extranjero, claramente haciendo una alusión a Mexicanos Unidos contra la Corrupción de Claudio X González. En todo ello, lo que el Parlamento Europeo pronuncia es su oprobio por la falta de un ejercicio del Estado de Derecho en México. Y no solamente eso, sino porque la falta de ese ejercicio de la ley empieza por la falta a la ley del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, sabíamos que vendría. Esto es una nota reprobatoria. Quiero recordarle a ustedes, querido público, que la relación que Europa tiene de un tratado comercial con México no solo es una relación económica, es una que tiene todo que ver con lo político y con lo social, ya que lo que está buscando Europa es estandarizar no solamente a los países en Europa en función de su calidad de vida, su gobernanza, el respeto a las leyes, a las instituciones, etcétera, sino que también esto sería pretendible para los socios comerciales. Pero la respuesta del gobierno mexicano es tremenda. Cuando leímos esto aquí en la redacción, dijimos, ¿esto quién lo hizo? Dice así: a los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de periodistas. El Estado no viola los derechos humanos, como sucedía en gobiernos anteriores cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en esta situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en el segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo, dicho sea de paso, con más aprobación
que los gobernantes europeos. Para la próxima, o sea, es de barriada la cosa, dice. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que se presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Firma Gobierno de la República. Bueno, con decirles que esta sí rebasa cualquier idea y cualquier forma imaginable posible. Gerardo Fernández Noroña, o sea, ese publica un tuit en donde dice, haciendo alusión a este comunicado de la Presidencia de la República, dice, la verdad que sí, me parece muy desafortunado el comunicado, Pensé que era falso, pero me parece, por decirlo suave, poco diplomático. Podría ser enérgico sin ser panfletario. Gerardo Fernández Noroña, el próximo presidente de México, según él. Estamos tomados por una turba de maleantes, carroñeros, hipócritas, que están con esto defendiendo a la Cuarta Transformación. Me queda una pregunta de este comunicado emitido por el gobierno de la República. ¿Quién lo redactó? Y cuando veo los adjetivos calificativos, cuando veo la forma en la que se expresa en su sintaxis, cuando veo algunas frases que traslucen el rencor y el oprobio y el cobro de facturas de la frustración, cuenta me doy claramente que este comunicado, claro, pulido, si ustedes quieren, para que no parezca hecho por un niño de primaria, fue hecho por el presidente de la República. Esta respuesta al Parlamento Europeo, estoy seguro, no se va a quedar ahí. Lo menos que espero es la burla de los parlamentarios de Europa. Es la burla. Lo más que pudiéramos temer es que la relación entre Europa y México ahora sea suspendida, pero no del lado de México, sino del lado de un parlamento que en Europa tiene influencia determinante en las acciones que Europa en su conjunto tienen con el mundo. Por mi parte, como mexicano, le digo a la comunidad de Europa, me avergüenza este comunicado como mexicano y quisiera que ustedes pensaran, parlamentarios de Europa, que México no es este panfleto barato, ruin, pequeño, de un hombre frustrado. Este hombre es presidente de México y lo lamentamos. Pero pronto, señores parlamentarios, podremos tener, de hecho tendremos un instrumento que pudiera sacar a este hombre del poder. Y si hay un mexicano que me está escuchando, uno, que entienda lo que representa que tenemos un presidente así, más vale que el 10 de abril votemos por la revocación del mandato. Porque en los escenarios pintados por Javier Rivas Cantú hay 5 escenarios. El primero, una baja participación, 4 millones vota por la revocación, 7 porque siga adelante, ahí se queda el presidente. El segundo escenario, abstencionista, 28% votan, 16% vota por la revocación, 16 millones votan por la revocación, 12 millones votan porque se quede, pero como no llega a la cifra del 40% del padrón, es insuficiente y el presidente se queda. Tercer escenario, 40,5 millones de personas votan,
20 millones votan para que se vaya, 20,5 millones de personas votan para que se quede. El presidente se queda porque no dan mayoría. 500,000 personas más votan para que se quede. Cuarto escenario, 38,5 millones de personas votan en la revocación de mandato. 25 millones votan por que se vaya, 13,5 para que se quede. Es vinculante porque es arriba del 40% y gana el que se vaya. Es decir, una vez que se diera este resultado, el presidente dejaría de serlo. ¿Qué vendría? Un triunfo para la sociedad. Quinto escenario. No se me hace difícil. 48,5 millones de personas votan. 33,5 millones de personas votan para que se vaya. 15 millones de personas, que es lo más que podría dar su militancia. Más del 40% vota. Y este sería, junto con el escenario cuarto, el triunfo exultante de una democracia que en México, expresada en la sociedad, le diría al presidente: lárgate a tu casa, no te queremos más, eres un presidente que no nos representa, eres una vergüenza nacional y eres una vergüenza también para la historia de México. Es demencial lo que estamos viviendo con un presidente analfabeta, loco y senil. La revolución del intelecto. Somos México llega a Guadalajara. Este 22 de marzo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 22 de marzo, 18 horas, Palco, Guadalajara, Jalisco. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer al doctor René David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, el que esté conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Buenos días, Pedro, a ti y a los que amablemente nos escuchen. Oye, qué bonita actividad la tuya en investigación genómica. Francamente te envidio con eso. Oye, René, ¿qué implica el hecho de que el CONACYT hubiera desechado esta queja por plagio académico al hoy fiscal general de la República, desde tu punto de vista? Bueno, genera una cantidad de problemas enorme. En principio es sorprendente que la Junta de Honor y sobre todo el Consejo de Gobierno del Sistema Nacional de Investigadores haya decidido no analizar un caso en el cual hay evidentes muestras de plagio académico. De entrada, la principal consecuencia es de que alguien que cometió una incorrección ética, a mi juicio, queda sin ningún tipo de castigo. Pero creo que la consecuencia es mucho mayor para el sistema científico nacional. Lo que están diciendo de fondo, por la razón por la que le están desechando, es porque los que promovimos, los que hicimos la solicitud, como para que este caso fuera revisado de manera ética, no teníamos derecho a hacerlo porque no somos los autores del trabajo plagiado. Al decir eso, lo convierten en un caso de justicia administrativa, cosa que no es lo que debe de hacer una Junta de Honor, ni mucho menos el Consejo de Gobierno del Sistema Nacional de Investigadores. Pero sobre todo lanzan un mensaje muy fuerte para la comunidad académica, que lo que está diciendo básicamente es aceptable hacer un plagio académico si el autor está muerto y no está disponible para protestar. Eso es inadmisible. Eso no debiera de ocurrir. Ahora, digamos, el atropello está hecho. ¿Tienen ustedes algún otro recurso del que se pudiera echar mano para volver a encauzar esta causa y hacer que el fiscal general no pase por este proceso que lo lleva a la impunidad, claramente a la impunidad? Mira, el primer recurso es hacer notar a toda la sociedad lo que está pasando. Los científicos que trabajamos en instituciones públicas nos debemos a la sociedad, somos responsables ante la sociedad. Claro. Y no solamente el ambiente científico se ve afectado con esta resolución, también se ve afectada la sociedad en general. La sociedad tiene que confiar en nosotros, pero no va a confiar en nosotros si tenemos resoluciones tan atrabiliarias como esta. Ahora, el segundo recurso es uno de corte legal. Si bien es cierto de que las resoluciones del Consejo de Gobierno del SNI no admiten recurso alguno, también creo de que simplemente no procedieron de la manera como deberían de haber procedido. Este no es un caso de justicia administrativa, no es un caso de derechos de autor.
es un caso de ética científica, procede con una reglamentación distinta. Entonces sí creo que deberíamos de impugnar la resolución en la base de que simplemente aplicaron una normatividad que no corresponde a las tareas para las cuales fue diseñada la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Puede decirse que hay un acuerdo entre ustedes para la impugnación? Sí, por lo que he visto con el grupo que promovió esta solicitud, 240 personas, el acuerdo es prácticamente unánime de que vayamos para adelante y no dejemos pasar una resolución que consideramos profundamente equivocada. Fíjate que has dicho algo que se me hace muy, muy importante, porque muchas cosas han pasado últimamente en nuestro país que dejamos pasar. Y cuando deja uno pasar una, es como en la familia, ¿no? Dejas pasarle una a un chamaco adolescente y le dejas pasar todas. Y en este caso estamos viendo cómo se deja pasar y se deja pasar y se deja pasar. Y llega un momento en donde se entume el músculo y ya no siente nada, ¿no? Entonces, si ustedes adoptan una actitud de no dejar pasar, como en la línea Maginot, ¿no? Hasta aquí. Vamos a marcar una raya y decir hasta aquí llegamos y de aquí en adelante es intransitable, es impenetrable lo que es nuestra convicción de que esto tiene que ser visto de otra manera, porque la perversión de la acción es tremenda y es como colgarte medallas que no te corresponden, es una falta de honorabilidad, un hombre que se supone es el abogado de los mexicanos. Eso se me hace tremendamente amoral, falta de ética, tiene todas las agravantes. Ustedes deben de estar indignados como lo estamos nosotros. Lo estamos, y mira, en realidad el caso es fuerte. Yo estuve haciendo la compaginación de la comparación entre los textos tomados y lo que aparecía en los libros del doctor Goetz. Hay más de 50 instancias de tomas virtualmente textuales de textos antiguos. Sí, en este momento ya los autores murieron, no van a poder protestar eso por derecho administrativo, cosa que podría haber ocurrido en un tribunal administrativo. Pero sí vemos científicos que nos sentimos, francamente, que se está cuestionando nuestra actividad si dejamos pasar este tipo de circunstancias, si no protestamos por este tipo de circunstancias. Y es nuestra obligación. Los propios lineamientos de la Junta de Honor le dan atribuciones a cualquier miembro del SNI, y subrayo, también cualquier miembro de la sociedad en general, como para presentar una solicitud de análisis ante la Junta de Honor. Entonces, en ese sentido, los propios reglamentos, los propios lineamientos del SNI nos dan la facultad como para haber presentado esta solicitud. Me parece inconcebible que la hayan desechado ignorando sus propios reglamentos. Que los vivos, René, hablen por los muertos. Pienso que ustedes tienen esa obligación y nosotros con ustedes los impulsamos, les queremos dar el aliento para que se defienda la base de la actividad humana, que es el proceder ético, y en el caso de ustedes como investigadores, por supuesto, esto que los lleva a ser lo que son, es para beneficio de la humanidad en todos sus órdenes. No podríamos estar haciendo un trabajo hacia el beneficio de la humanidad y luego otros que no defendemos en detrimento de la misma. Sería incongruente, y esa congruencia que a ustedes les avala, les pido por favor que sigan adelante y si me lo permites estaremos muy en comunicación con ustedes para ver cómo es que procede esta impugnación. Con mucho gusto, Pedro, estaré a su disposición. Muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Al doctor René David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la heroica Universidad Nacional Autónoma de México, tan vituperada por el presidente de México. Por mi brasa, querido amigo, hablará el espíritu. Te abrazo. Abrazo para ti. Goya. Goya, claro que sí. Universidad. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Yo estoy con Adriana Braniff aquí cerquita, en Miami, en los Estados Unidos. Te saludo, querida amiga. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Hoy, pues sí, tenemos dos temas. La guerra, ver lo último que ha pasado ahí en la guerra en Ucrania y también hablar de nuestra propia guerra, la de México en contra del gremio periodístico y todo esto que has hablado tú en tu editorial. Pero antes de empezar, como es viernes, pues quiero que veas un video que cuando yo lo vi pensé, uy, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Mira.
Pues sí, parecen extras, ¿no? Parece que no son los reales. Ahí veíamos bailando a George Bush, bailando a Vladimir Putin y hasta sentados cerquita en una mesa y hasta dándose la mano. No, hombre, ahí sí se rompe todo lo que hemos visto. Nada más les faltó darse un beso, pero todos estaban encantados de la vida. Encantados. Pero bueno, hoy estamos en el día 16 de la guerra. Día 16. Los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y de Rusia pues no se lograron poner de acuerdo ni de un alto al fuego, ni de un corredor humanitario para las personas que están atrapadas, y así nos vamos al fin de semana. Sobre todo las personas que están atrapadas ahí donde se bombardeó un hospital materno-infantil en esta localidad o región o ciudad de Mariupol. Que Mariupol es una ciudad que está en la costa y está rodeada, por un lado está Crimea, que es la que tomó Rusia en el 2014, y por otro lado está siendo limítrofe con esta sección separatista de Donbass. Así es que está rodeada por Rusia y no puede llegar ayuda humanitaria, y esto es terrible. Y así nos vamos este fin de semana sin acuerdo, solo falta la reunión grande entre Zelensky y Vladimir Putin. Pero Vladimir Putin ya comenzó a tomar también medidas de represalia no militares. Ayer, por ejemplo, dijo que podría apropiarse de los activos de empresas extranjeras en su país. Eso por un lado. Y también amenazó con, fíjate, abandonar a un astronauta estadounidense norteamericano que está allá en la Estación Espacial Internacional, que como sabemos, Rusia y Estados Unidos han trabajado ahí conjuntamente por 24 años, han hecho juntos investigaciones, descubrimientos importantísimos para el siglo XXI. Bueno, pues ahora amenaza con abandonar la estación y dejar ahí a un astronauta norteamericano, Pedro. ¿Qué? ¿Te imaginas lo que eso sería? Oh. No, ahora sí que sin taxi de regreso. Ay, no, imagínate. Eso sí que tiene más simbolismo que nada, ¿no? Pero bueno, es terrible eso. Vamos a ver qué sucede. Ahora, el otro tema, Pedro. La guerra en Ucrania, también en nuestro país tenemos una guerra contra los periodistas, y ese es un tema que no podemos dejar de lado. La violencia en México, pues ha sido tema en noticia internacional, en todos los periódicos norteamericanos desde hace muchos años. Se está hablando de la violencia en México, en todos esos periódicos que el presidente conoce muy bien y dice que son estos. Es el New York Times, y es el Washington Post, y es el Financial Times, y es el País de España. ¿No? En todos esos medios, Pedro. Sí, le faltaron unos que no puede pronunciar, pero yo estoy seguro que también hubiera hablado del Der Spiegel y cosas de esas, pero obviamente no le da la cabeza para más. Sí, The Economist también, por ejemplo. Bueno, el hecho es que esos son los periódicos que conoce muy bien, aunque no lee, y eso es lo que dice él. Él dice que no los lee. Pero ayer fue otro organismo. Ayer el tema de la violencia contra los periodistas de México llegó, y ya lo dijiste tú muy bien, hasta el Parlamento Europeo, el Europarlamento. Ahí, pues, diputados que representan a toda la comunidad europea hablaron fuerte en contra de México y pidieron seguridad para los periodistas y condenaron el acoso a la prensa. Un pedacito nada más de lo que ahí se decía ayer. Algo inaudito y debe ser denunciado por todos, pidiéndole encarecidamente a este jefe del Estado que retorne a una conducta razonable de proteger a los periodistas. No puede ser que México caiga en la misma espiral, con la misma retórica en la que está Venezuela. En la que está Venezuela. Y ahí nos pone a la altura de Nicolás Maduro, que, bueno, vistas las cosas, creo que el comunicado de regreso que se aventó el presidente no es ni la sombra de lo que podría haberse hecho desde México comparado con Venezuela. En fin, estamos hablando de un mundo de locos, ¿eh?
Sí, ese comunicado que ya lo comentaste es terrible porque pues qué cantidad de calificativos, ¿no? Mira, yo aquí sí los apunté porque hasta no ver los escritos no lo creo, ¿no? Hasta no ver los escritos. Les dijo borregos, o sea, para los españoles que no conocen, no sé si allá se usa la palabra borregos, pues borregos es descerebrados, así, prácticamente así les dijo. Les dijo conquistadores trasnochados, que aunque no lo dijo así, pues sí dijo que México ya no es tierra de conquista, que es lo mismo. Les dijo cómplices de golpistas, o sea, les dijo golpistas, porque tanto es culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Les dijo desinformados, que es lo mismo que decirles ignorantes. Les dijo ignorantes a los diputados del Parlamento Europeo y les dijo poco evolucionados, o sea, les dijo primitivos. Todos estos calificativos, pues sí van a tener consecuencias en México, seguramente, Pedro. Híjole, Digo, sí. allá va a tener consecuencias para México y muchas para acciones México. desde allá. ¿Te acuerdas que en semanas anteriores hablábamos que al suspender la relación con España de la manera tan indefinida que la dijo el presidente, tendría repercusiones en el Parlamento Europeo? Pues ahí están las repercusiones y se están viendo claramente, y de esto podría venir con México ya no. Ahora, hay demasiados intereses de Europa en México. Sin ir más lejos, el ministro de Exteriores de España acaba de visitar a Marcel Ebrard para decirle, pues somos el segundo inversionista que hay en México de todo el mundo, Estados Unidos y luego nosotros. Y ahí, pues el presidente de México se va a tener que tragar sus palabras si es que asume, como podríamos pensar por la redacción que se debe asumir, que ese comunicado lo hizo él, ¿eh? Sí, te escuchaba que tú lo ves como que había sido escrito de su puño y letra y de su ronco pecho, afinado, como dices tú, a lo mejor en la parte de la ortografía, no sé. Pero sí, es terrible, y sobre todo, Pedro, ahora en este momento donde necesitamos herramientas porque viene una crisis impresionante en todo el mundo, cerrarnos la puerta por todas partes es terrible, y sobre todo decir que no nos va a afectar también, nada más para finalizar, pues sí, no dejar de decir que ayer la noticia en Estados Unidos fue que la inflación ya llegó a 7.9%. Los precios, repetimos, están más altos que en 40 años. Es así se está viviendo, y esto va a tener repercusiones mundiales, aunque dice el presidente de México que a México no le va a afectar, porque ya le está afectando. Adriana, como siempre, habrá que estar muy pendientes, y ahí estaremos en comunicación el fin de semana por cosas que vayan evolucionando de la problemática ruso-ucraniana. Te mando un abrazo, como siempre. Igual, Pedro, y claro que sí, estaremos pendientes a ver todo lo que pasa allá y lo informaremos en redes, por supuesto, en Central FM. Gracias, claro que sí. Adriana Braniff, su comentario el día de hoy. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando aquí. El Senado de los Estados Unidos aprueba un paquete de emergencia para ayuda militar y humanitaria a Ucrania por $13,600 millones. Los ministros de Relaciones Exteriores, ahora el más alto nivel, antes de Putin y de el presidente de Ucrania, pues sería la cumbre de cumbres, pero Sergei Lavrov se reunió con Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores de Ucrania, y hubo una reunión en Turquía de la que tampoco hubo avance. Lavrov reiteró la exigencia de que Ucrania se desarme y acepte el estatus de neutralidad, y Kuleba dijo que no logró ninguna promesa para detener los ataques, para que la ayuda llegue a los civiles y también para que haya una evacuación de Mariupol, una de las ciudades que más duramente han sido atacadas. Volodymyr Zelensky, por su parte, está invitando otra vez, exhortando a la comunidad europea a que apoyen de una manera mucho más abierta a su país ante la artera agresión de Rusia. Por su parte, Vladimir Putin dijo que las sanciones occidentales son ilegítimas y que su país resolverá con calma los problemas económicos derivados. Anton Silvanov, el ministro de Finanzas de Rusia, afirmó que su país tomó medidas para limitar la salida de capital y se señaló que pagará su deuda externa, pero que lo hará en rublos. Hasta ahora el costo de la destrucción en Ucrania es de unos $100,000 millones, según estima Oleg Ustenko, que es asesor económico del gobierno de Zelensky.
Al menos 71 niños murieron y más de 100 han resultado heridos en Ucrania desde el inicio de la ofensiva, según denuncia Derechos Humanos del Parlamento local. El ataque aéreo a un hospital de Mariupol mata a 3 personas, incluida una niña, según afirma el ayuntamiento, que por cierto ya está atendiendo en otro lugar ajeno al ayuntamiento porque el ayuntamiento está tomado por los rusos. Roman Abramovich, propietario del Chelsea, el equipo Chelsea de Inglaterra, fue incluido entre los multimillonarios rusos sancionados por el gobierno británico. Ahí le quitan todos sus bienes, aunque el Chelsea podrá seguir jugando. Meta Platforms permitirá a los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países llamar a la violencia en contra de los rusos y los soldados rusos, según algunas agencias informativas. Los eurodiputados en el Parlamento Europeo concluyen que la retórica populista de abuso y estigmatización de Andrés Manuel López Obrador genera un ambiente de agitación en contra de comunicadores independientes. Y esto provocó la reacción del gobierno de México. Llama a los parlamentarios ignorantes, borregos, conquistadores, injerencistas, aliados de otros gobiernos en donde callaron cuando México estaba siendo golpeado de manera brutal por los conservadores y por los neoliberales y por todo lo que acusa el presidente. Es un documento no solamente oprobioso el de México, sino lamentable por su nivel o por su desnivel. Y por otra parte, nada más así como muestra, en este momento que estoy hablando, en la mañanera, el presidente no solamente acepta el documento, sino que lo está leyendo en persona, lo que le contestó a los parlamentarios. Este hombre está loco. O sea, Andrés Manuel López Obrador está desquiciado de sus exiguas facultades mentales. Es impresionante en los bretes en los que mete a México. Y hablando de bretes, yo me metí una vez, pero hacerlo 2 veces se me hace una locura que Gabriel Cuadri quiere hacer y ya está manifestando su deseo de buscar la candidatura del PAN a la presidencia en México en el 2024. Y Gabriel, yo pensé que con una ya habíamos aprendido, pero pues parece que te quieres echar otra, ¿no? Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, Pedro, es un gustazo estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Igualmente, Gabriel, pues ya vi que ahí le manifestaste a Marco Cortés la idea de pretender la presidencia por segunda vez. Ya has vivido un primer infierno, ahora vas por el segundo calorcito, pero en todo esto, primera pregunta, ¿no es demasiado temprano, Gabriel, para todo esto? Pues mira, Pedro, no es temprano porque me parece que es fundamental ir, digamos, prefigurando personas en la oposición que puedan hacerle frente a la catástrofe que está viviendo el país y que puedan, digamos, ser un contrapeso desde ahora a la destrucción, al desmantelamiento institucional de México. Y por eso sí creo que no es temprano. Creo que es un buen momento de empezar pues, a moverse y empezar a ventilar este tipo de aspiraciones y a tratar, digamos, de concretarlas institucionalmente dentro de los cauces establecidos en el PAN. Ahora, esto no solamente va a depender del PAN, como sabemos, sino de la coalición opositora. Esperemos que se mantenga la coalición con el PRI, con el PRD, y ojalá también más adelante con Movimiento Ciudadano. Entonces es un proceso, va a ser un proceso complicado, seguramente, y precisamente por eso pues hay que estar listo desde ahora. Y es lo que pretendo. Y ahora, no es un infierno una campaña presidencial, Pedro. La campaña del 2002 a mí me dejó muchas cosas muy constructivas, muy satisfactorias. Fue una experiencia muy interesante, pero es una cosa distinta a lo que vendrá en el 2024. La campaña del 2012, hay que reconocerlo, fue una campaña básicamente testimonial, Pedro, por un partido pequeño que no tenía obviamente ninguna posibilidad de ganar, y yo lo acepté y lo hice con la finalidad de promover una serie de ideas, de propuestas, de promover mi agenda, de lo que yo pensaba y pienso que debe hacer México para convertirse pues, en una potencia emergente, en un país libre, democrático, próspero, sustentable. Lo hice, incluso muchas de las cosas que yo propuse se hicieron, como fue el caso de la reforma educativa, de la reforma energética, de la reforma en telecomunicaciones.
Y bueno, y en ese sentido me siento muy satisfecho. Ahora, en 2024 las cosas son distintas, pero ahora sí se trata de ganar, se trata de parar a esta demencial circunstancia que está viviendo México, impedir que vuelva a ganar el partido de López, porque eso sería, digamos, la puntilla para nuestro país. Y desde luego se trata de ganar para reconstruir a México. Hay que iniciar desde lo más pronto posible un proceso de reconstrucción institucional, de unidad nacional y de recuperar pues, un proyecto y retomar un proyecto, como yo te lo comentaba, pues de modernidad, de prosperidad, de concordia, de unidad, de inserción productiva de México en el mundo, de lavar el prestigio internacional de México que está hecho pedazos con este gobierno. Lo que acabas de comentar es algo vergonzoso, Pedro. Ese escrito que estoy seguro que lo dictó el propio presidente López. Claro. Solo puede ser producto de una mente enferma, Pedro. Estarás de acuerdo conmigo, o sea, es de alguien enfermo, que está mal de sus facultades mentales. Entonces, esto pues hay que pararlo y hay que reconstruir al país, y sí lo quiero hacer, porque ahora sí, si me toca ser candidato, sí vamos a ganar en esta ocasión, Pedro. Pues mira, en primer lugar, admiro tu valor para echar esto adelante. Coincido contigo, el país se tiene que reconstruir en muchas de sus instancias institucionales. Ha habido sobre todo una ruptura de la unidad entre la población. Hay una cuota de odio en las redes sociales que es impresionante. Esta división, cuando se propala desde arriba, tiende a aventar todos los detritos hacia abajo. Y esto amarga a la sociedad, frustra a la sociedad. Hay la posibilidad de encontrar al culpable de tu situación, y esto se convierte en un ciclo que se autoalimenta, y que para pararlo hay que ponerse en medio, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que hay que hacer primero que nada, ¿eh? Absolutamente, Pedro, y tú lo dices bien, además de la destrucción de instituciones y del fracaso estrepitoso y absoluto que ha tenido este gobierno en todos los órdenes, en seguridad, en economía, en salud, en educación, en medio ambiente, en política exterior, en todo. No hay una sola área de la administración pública o del gobierno que podamos decir que se ha hecho un papel más o menos decoroso. Es un verdadero fracaso espantoso para el país. Y además de esto, como bien lo dices, desde la presidencia se está inyectando todos los días veneno, tóxicos entre la sociedad, se está dividiendo, polarizando, enfrentando, se está, digamos, sembrando este resentimiento, este odio, que esto nos va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo superarlo, Pedro. Esto nunca había pasado, y lo dice el Parlamento Europeo, cuando todos desde la presidencia de la República, todos los días se está creando un clima de enfrentamiento, un clima de rencor, de resentimiento y de odio. Bueno, pues las consecuencias son claras, ¿no? Además de todo esto, haberle entregado el territorio nacional y el país al crimen organizado, porque es lo que ha hecho el presidente López, coludirse, ser cómplice del narco, del crimen organizado, y entregarle el país en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Sinaloa, en Sonora. Hay que ver simplemente la elección del año pasado, Pedro, que fue una narcoelección. Morena ganó en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, gracias a la operación del narco. Me tocó verlo en Baja California Sur, Pedro. Entonces, es un narcogobierno, es un gobierno fallido absolutamente, que le está causando a México enormes, digamos, males. Y esto hay que pararlo, como bien dices tú, hay que ponerse enfrente, y nos tenemos que poner enfrente todos, pero millones y millones de mexicanos, para decir ya basta. O sea, este señor tiene que terminar, en mi opinión, Pedro, irse, rendir cuentas y enfrentar a la justicia, y eventualmente tiene que acabar en la cárcel, porque esta, digamos, destrucción frenética y enferma que ha hecho del país, tiene que pagarlo, porque además ha violado la ley incontables veces, es una corrupción espantosa, le está entregando al ejército proyectos, le está entregando negocios, contratos, algo que solo ocurre pues en Corea del Norte, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. ¿Por qué quiere comprar al ejército, Pedro? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pretende comprando al ejército? Además de corromperlo, ¿no? Seguramente tiene en mente algo
romper el orden constitucional o tratar de quedarse en el poder después de 2024, porque de otra forma no te lo explicas. ¿Para qué quiere la revocación de mandato, Pedro? Simplemente para eso, para tentarle un poco, para explorar el panorama y ver si es posible quedarse después del 2024 a través de alguna argucia de este tipo. Entonces, por eso es muy importante que desde ahora le plantemos cara, que desde ahora salgamos a los medios, a la calle, con toda nuestra fuerza, de la mano de todos los mexicanos, a parar esta locura, este proceso demencial que está destruyendo al país, Pedro. Pues mira, me encuentro con un Gabriel Cuadri con una mayor experiencia por la lógica del tiempo y del paso de las experiencias. Alabo tu idea de poner cara. Muchas personas hablan de México y lo que tenemos que hacer es dejar de hablar y empezar a hacer por México. Estás dando el ejemplo de hacer por México con todos los riesgos que esto implica y desde aquí pues tienes, como tú sabes, este medio abierto como muchos otros que habrá para que tu voz sea escuchada con la ponderación y con la inteligencia que te caracterizan y te han caracterizado a lo largo de los años. Eres un comprometido con el país y desde aquí te abrazo, Gabriel, y te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Pedro, de verdad te lo agradezco, te admiro, te doy las gracias nuevamente, y más a ti que eres un colega ingeniero civil, igual que yo, y de verdad te mando un gran abrazo y pues vamos a estar plantando cara y tratando de parar esta locura. Pedro, muchísimas gracias por tu espacio. Mucho ánimo y que todos los días cuando despiertes tengas una razón para existir 24 horas luchando por el país. Te mando un abrazo, Gabriel. Gracias. Igualmente, Pedro. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y buenos días a Gabriel Cuadri. Miren, pues él tiene su idea y su idea es voy por México y quiero. Y no pienso que sea por un apetito de poder. Más bien pienso que es por un apetito de satisfacer a México. Y eso ya de entrada habla bien de él. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directo con mi querido Roberto José Pacheco. ¿Qué tenemos nuevo, querido amigo? Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues el senador Julen Rementería, quien es coordinador del PAN en el Senado, afirma, mi estimado Pedro, que es insostenible que Alejandro Gertz Manero pues continúe como fiscal general de la República, luego de litigar en la Corte un asunto de carácter personal y sobre todo aprovechándose de su cargo. El legislador por Veracruz insiste que hay por parte de Gertz Manero un uso indebido del cargo para obtener preferencias que no tendría cualquier ciudadano. Aseveró que si el fiscal se sostiene, será con la complacencia precisamente del presidente de la República. Así lo dijo, escuchemos. Me parece que a pesar de lo que diga el fiscal, sí es insostenible. El fiscal dice que no está haciendo uso de su cargo para beneficiarse en el caso que se litiga en la Corte. Dice que eso lo puede hacer cualquier mexicano. Pero yo les pregunto, ¿en realidad creen que un ciudadano común, hablando a la Corte, pueda solicitar que le traigan su caso y que de manera inmediata sea atraído? Francamente es inaceptable, eso no se puede creer. Pues sí, ya me imagino que cualquier ciudadano puede hablar vía telefónica con el presidente de la Suprema Corte de Justicia o con el ministro de la Suprema Corte. Solo eso está en la mente del fiscal general de la República. Y en otra información, mi estimado Ferriz, el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, informó ayer en una conferencia de prensa que debido a que no existen condiciones para dictaminar la reforma eléctrica que propone el presidente de la República, las comisiones de energía y de puntos constitucionales solicitaron una prórroga. El también coordinador de los diputados del PRI indicó que en estos momentos no hay una ruta para el análisis de la propuesta y que en todo caso corresponde a Morena, que es la mayoría parlamentaria, pues contribuir con el tema político. Así pues, sigue en stand-by lo de la reforma eléctrica. Ya se había dicho que no sería discutido hasta después de las elecciones para no contaminar precisamente el proceso electoral con la reforma eléctrica. Pero por lo pronto, pues simplemente no hay consensos
y los morenos en San Lázaro pues hacen cuentas, y si no tienen los números dicen vamos a esperar a que se den condiciones pues de alguna manera para que tengan los votos o comprarlos. Ese es mi reporte, mi estimado Ferris. Gracias por este reporte, Roberto José Pacheco, en camino al fin de semana. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. No. Bueno, y estás aquí en este viernes discutiendo algunas cosas interesantes. Querido. Bueno, la carta. O sea, es que no hay otro tema. Porque, mira, bueno, hay uno nada más que se me hizo interesante, que te lo platico así rápidamente. Ya viste que Ucrania está ofreciendo $1 millón por cada avión que secuestren de los rusos y $500,000 por cada helicóptero. A los ciudadanos. A los ciudadanos. Pues es que no serían los primeros. O sea, ya se han secuestrado tanques de guerra, se han secuestrado helicópteros. Y si se los entregas al gobierno ucraniano, te dan tu lana. Te dan $1 millón por avión. Y digo, el avión cuesta como 20, nada más estoy diciendo, está viendo la cara. Pero el riesgo. Ya sé qué hacer en las vacaciones de semana. Sí, vamos a robar avión. A robar helicópteros. Pero bueno, la carta de Andrés Manuel López Obrador. Mira, ayer la leí y al igual que Fernández Noroña, me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido primero por el tono, la forma, decía mi abuela Nina, ¿no? La educación se ve cuando tienes hambre y cuando estás enojado. Y me acuerdo mucho que me decía mi abuelita en algún momento, me decía, cuando sientas pasión en tu corazón, quédate callado. Y esas palabras a mí se me quedaron porque tienen mucha razón. Tiene alguna sabiduría. Entonces, cuando sientas pasión en el corazón, mira, quédate callado. Y este señor recibe la reprimenda de los europeos. Bueno, ni reprimenda. Los europeos preocupados por lo que está pasando en nuestro país. Consignan hechos en donde, perdónenme, pero no dicen nada que caiga en un error. Y el estupor de ver que el presidente de la República recibe esto con un sentido, ¿cómo es él? Pequeño, resentido, ignorante, en donde se siente ensombrecido por la autoridad que podrían llegar a tener los europeos sobre el territorio mexicano, todavía lamentándose de la conquista que tuvimos de los españoles. Vive Dios. O sea, perdónenme, y existe, no quiero ser denostativo, pero es el fenómeno del indio. ¿Qué pasaba en ese momento, hablando de la conquista? El sojuzgamiento. Se sentían inferiores ante la injerencia europea. Sí. Y lo que vemos ahora es un sentido de inferioridad del presidente. Se bajó a los cocolazos con alguien que no le corresponde. Los llamó borregos, los llamó ignorantes, los llamó gerencistas. No. Los puso como dado. Pero lo que más sorprende es la alegría que le da a un grupo de comunicadores y de seguidores del presidente de la República. El tono al Parlamento. Sí, y me acuerdo muchísimo de estas anécdotas que nos da la vida. Una vez que estábamos en el cierre de campaña de mi abuelo cuando estaba corriendo para jefe de gobierno. No, para senador. Es que fueron dos. Fue para senador allá en el Movimiento de la Revolución. Y yo me quedé muy sorprendido cuando uno de los compañeros que estaba ahí con él, que era el perro aguayo, después de un discurso muy bueno de don Pedro que hablaba de una elegancia y una elocuencia, se sube el perro aguayo y le dice, los quiero mucho, hijos de su puta madre. Y el Monumento de la Revolución se volvió loco. Y a mí me sorprendía eso, pero también ahora no me sorprende, después de ver eso, que este lenguaje cause aplausos en esta base electoral de Andrés Manuel López Obrador. Porque, francamente, la incultura, la poca educación, ve esto como un discurso reaccionario fuerte y valiente del presidente de la República ante la injerencia europea. El tipo de forma es lamentabilísima. Su pretensión de grandeza le mide su pequeñez. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es la forma de azuzar de los pequeños?
pues esta valentía mostrar falsa, los dientes, ¿no? Y aparentar un valor, está poniendo en entredicho a México. Claro, está generando un conflicto. Poco le faltó para que en ese comunicado al final dijera lo que vemos en los baños, no eso de Uto el que lo lea. Nada más le faltó eso para acabar, porque ese es el nivel educativo que tiene esta carta. Decía tu abuela, que le falta todo. No le pidas peras al olmo. Y es como ver a un perro grande, ¿no? Y de repente que le llega un chihuahuite y le ladra y no se le queda bien. Y dice, ¿y tú qué, no? ¿Y tú qué te pasa? Y esto es lo que estamos viendo, porque esta es la reacción que va a tener el mundo ante esta carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no conforme con la polémica que causó, pasándose por el arco del triunfo al canciller. Mira, si Marcelo hoy quiere tener alguna posibilidad de algún día ser presidente o de algún día hacer algo, tendría que salir a reaccionar ante una carta escrita por el presidente que se pasa por el arco del triunfo a la Cancillería mexicana. Y a los diplomáticos de carrera. Ahora, hoy el presidente, no solamente sabiendo lo que generó, porque las reacciones se dieron de forma inmediata, agarra la carta y la leyó. Y en el momento en el que la leyó, esta carta cobra sentido. Porque miren, no es lo mismo, y a todos nos ha pasado con un mensaje cuando mandas en WhatsApp, ¿no? Que te dicen, ¿por qué me hablas tan feo? No es lo mismo cómo lo escribes a cómo lo lees. Entonces, yo tenía el beneficio al lado de decir, bueno, chance, yo lo leí con agresividad. Pero no. Lo leyó igual. Lo leyó el presidente de la República, y cuando yo leí ese comunicado, lo primero que me vino a la mente fue al presidente de la República con esa voz leyendo la carta de esta forma. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es el comunicado. Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje, con Jesús y otros compañeros. Y solo sobre el reclamo del Parlamento. ¿Tienen ustedes registrados 5 asesinatos? Así lo dice el presidente. ¿Qué dice Rafa Hernández? En el viaje, pero de peyote. De peyote. Se queda uno estupefacto. No, es que, miren, habíamos visto muchas cosas de este presidentito, pero esto está de risa. No. Pero ahora, esto es el presidente más popular de la historia, pero no sé si siguen vivo, pero escuchen un poquito y les pido un favor, poner atención, porque esto se va a escuchar en el back, o sea, no en la voz del presidente, pero pongan atención al ambiental de atrás, para que escuchen la protesta con el presidente de la República. A ver, vamos a ver. Poner la infraestructura, hacer los gasoductos, pero sí está contemplado en el proyecto. Señor presidente, ¿qué otros proyectos más se esperan para esta frontera sur que es muy, muy importante para México? Pues ya lo expresé, lo de los trenes es muy importante. Estamos hablando nada más en los trenes. ¿Ahí estamos en vivo? De una inversión para Chiapas. A ver, pongan en la de grabación, porque creo que ya quitaron la protesta, pero pon la grabación que yo te mandé. Porque antes de entrar al aire escuché que entraron algunas patrullas y demás. A ver, ahí está. ¿Qué estamos ¿Esa es la haciendo? grabación? Como comentaba,
atendiendo las causas. Ahí donde lamentablemente asesinaron ayer, y aprovecho para enviar mi pésame a sus familiares y a sus amigos y a toda la gente de Aguililla, donde asesinaron al presidente municipal. Llevamos ya meses. Ahí se le ve la cara de preocupación al presidente. En la parte de atrás. Porque se oye la voz. Se escucha lo que presuntamente debería ser una manifestación. Después llegaron patrullas. Antes de entrar ahorita, escuché, inclusive te dije, se empezaron a escuchar patrullas que llegaron al lugar, pero se escuchaba una manifestación bastante nutrida de personas que estaban ahí. Ahora, esto que vimos no es pecata minuta de la carta del presidente, mucho menos su respuesta ante todo lo que está pasando con México. Decía el presidente que en la parte esta de que no se vayan como borregos, decía, y borregos no es ningún insulto. Bueno, pues nosotros estamos gobernados por una bola de gatos. Tampoco es ningún insulto. No, es una cuestión. Digo, con el... ¿Sabes cómo lo justificó lo de los borregos? Que él cuando fue al Parlamento en Inglaterra, cuando hablan los contrincantes, de repente empiezan a hacer be. Pero los ingleses, ya ves que el Parlamento inglés es muy violento. Sí. Entonces dice, pues ellos lo hacen. Spicy. Sí, es very spicy. Very spicy. Entonces, así lo dicen. Bueno, pues esto no se va a quedar así. Yo estoy seguro que el Parlamento Europeo va a tener más reacciones hacia México, desafortunadamente. Cinépolis, seguro es un buen plan. Presenta Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Y hablemos de cine, es viernesito y Ricardo Colorado siempre puesto. Te saludo esta mañana, mi querido Pedro, siempre puesto y presente, presidente. Aquí estamos, hoy es viernes de cine. Pedro, ¿cómo estás? Te abrazo. Bien, con mucho gusto de verte, grandote. Igualmente, Pedro. Pues tenemos noticias from a galaxy far, far away. Se hacen presentes las primeras imágenes, Pedro, de la nueva serie de live action de Obi-Wan Kenobi. Esta es la estrella más esperada en el universo de Star Wars. Llega ya a Disney Plus. La historia comienza, Pedro, 10 años después, justamente de la película episodio 3, La venganza de los Sith, misma que culminó con el ascenso de Darth Vader. En esta serie descubriremos qué fue lo que pasó con Obi-Wan Kenobi antes de encontrarse con Luke Skywalker y Han Solo. Ahí tienen ya los fans de este universo más contenido, más historias de este mundo fantástico. Y tienen sobre todo, una opción más en plataformas para disfrutar este fin de semana. En el radar, Pedro, tenemos una película que te va a gustar mucho. Esta es una biopic sobre Napoleón Bonaparte, pero fíjate el reparto. Nada más y nada menos que estamos con Joaquín Phoenix, dirige Ridley Scott, es el director del Gladiador, quien se reúne con el aclamado actor histriónico Joaquín Phoenix. Lo recordamos a él por El Guasón en esta excelente película que ganó todo. Bueno, pues ahora viene a interpretar Napoleón. Se está especulando mucho sobre el lanzamiento de esta cinta, sobre la producción. Es una cinta de época que vuelve a reunir después de Gladiador a estos dos grandes talentos. Ya se hicieron llegar las imágenes de la filmación, del behind the scenes, y por supuesto es una película que tenemos en el radar. A los que no han visto la serie de 1883, aquí tengo un sentido reclamo. ¿Qué están haciendo? Tienen que ir a verla. De veras, vale muchísimo la pena. Le vamos a dar ahí, Pedro, el certificado Central FM, porque es una serie que no tiene desperdicio. La pueden ver muy bien por Paramount. Ya salió el último episodio, entonces ya podrían ver toda la temporada. Y de nuevo, Disney, el estudio más grande de Hollywood, decide, Pedro, mandar un mensaje al mundo. Disney ha decidido pausar el estreno de todas sus cintas, de todas sus películas, de todos sus nuevos releases en Rusia. Esto debido al conflicto armado. Está trabajando también con sus socios para brindar ayuda urgente y asistencia humanitaria a los refugiados y desplazados por el ataque militar. Esto ha generado un raudal de comentarios, un raudal de actividades en el cine, suspensión de producciones cinematográficas, y ha hecho que mucha gente bautice esta acción como la guerra del TikTok. Básicamente, Netflix también está deteniendo el contenido y nuevos lanzamientos en Rusia, y películas como Lightyear, como Strange, The Multiverse of Madness de Marvel,
y otras tantas cintas más del universo de Pixar y Disney están suspendidas básicamente en el territorio ruso. Y por último, Pedro, tengo una película de la cual quiero yo hablar, pero a postergo, nada más para que la tengan en el radar. Viene una película con Antonio Banderas y Penélope Cruz, lleva por nombre Competencia Oficial. La van a disfrutar y los que no han ido al cine tienen que ir a ver Batman, Pedro. Está la cinta increíble. Disfruten este fin de semana, pásenla en familia y estas son mis recomendaciones para el día de hoy, viernes, Pedro. Que tenemos que estar bien y de buenas. Me han dicho cosas muy buenas de Batman, que la obra está... que para muchos ha sido la mejor versión. Sí, pero fíjate que es una película donde la gente no apostaba por este tipo de historia. Es una película muy al estilo de cine negro, donde se habla básicamente del personaje. No vamos a ver un Batman tan sofisticado, con artilugios técnicos y sofisticados de tecnología. De hecho, las peleas son muy físicas. Es un personaje que está conflictuado, pero ¿sabes qué tiene en la película? Yo la vi y me gustó muchísimo. Tiene drama, y eso es algo que extrañamos en las películas de superhéroes. Tiene complejidad en los personajes y tiene una trama que es por demás interesante porque explora desde diferentes ángulos la historia que ya todos conocemos. Me gustó muchísimo que no se hace un despliegue de muchos efectos especiales, no se apuesta tanto por la tecnología, aunque la vemos y está en toda la película, sino se apuesta por contar una historia lúgubre. Yo les sugiero que vayan al cine a verla, por dos cosas, Pedro. El diseño de sonido es increíble. Y dos, es un cine muy al tipo cine noir. O sea, lo van a ver con colores muy oscuros. A lo mejor en la pantalla de tu casa no te va a dar la experiencia que te puede dar el cine. Y sin duda verla en la pantalla de plata con el sonido premium y toda la sensación que implica ir al cine a Cinépolis, bueno, pues te va a dar la oportunidad de apreciarla en su dimensión. Vale la pena, sin duda. Vale la pena. Venimos a Batman. Aquí estamos, Pedro, en la Baticueva. Que la fuerza esté contigo. Siempre, jefe. Aquí estamos. Bien y de buenas. Ánimo, Pedro. Un abrazo. Ánimo, ánimo, querido amigo. Vamos a hacer una... Ricardo Colorado, como siempre, hacemos una pausa. Regresamos. Cinépolis. Seguro es un buen plan. Presentó Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y hasta aquí llegamos con este informativo de primera emisión aquí en centralfmequilibrio.com. Les agradecemos como siempre el que hayan estado con nosotros y deseamos de verdad que este fin de semana sea uno para aprovecharlo en paz, que haya descanso, que haya sobre todo cargar la pila para muchas cosas que hay que hacer por México y pues aquí se ve claro y evidente y también por este mundo. A nombre de todo este equipo de trabajo que me enorgullece, les agradezco y les invito a que estemos en comunicación constante por las redes sociales. Cualquier cosa puede pasar y si pasa, ahí estaremos con ustedes informando. A nombre de todos, gracias. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos con ustedes en esta primera emisión. Hasta entonces, que la pasen bien. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.